Día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos pasando al punto 38. Con él hemos explicado ya, explicaremos los 3 puntos del apartado El conocimiento de Dios según la Iglesia. Dice este último punto: por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error. Bueno, o sea que tenemos una necesidad de ser iluminados por la revelación. Es verdad que la razón que Dios nos ha dado nos da una cierta capacidad de conocer a Dios. Eso que decíamos antes, por la razón podemos llegar a, pues a conocer la existencia de un Dios infinito, que es creador, que es un ser personal, que gobierna el mundo en su providencia, que ha fundado una ley natural. Bien, pero claro, pero en primer lugar, una cosa es saber esto, y otra cosa es saber ya que ese Dios es trino y uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya, como os podéis imaginar, necesitamos conocerlo por la fe. O la encarnación de Dios, la doble naturaleza de Jesucristo, humana y divina, y, hombre, esto ya por la sola razón no vamos a poder conocerlo. O sea, tenemos también que abrirnos a la revelación. Dios se ha revelado en Jesucristo. O sea que la revelación supera, ¿no?, en el objeto de su conocimiento a la razón. Y necesitamos de la revelación. Sin embargo, fijaros, necesitamos de la revelación para conocer a Dios más profundamente, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos derecho a que Dios se revele. La revelación es totalmente gratuita. Tenemos una profunda necesidad de ella, pero no podemos exigirla, sino únicamente recibirla como un regalo, abriéndonos de corazón de par en par, ¿no?, con el corazón abierto para acogerla. Y ojo, no únicamente por el hecho, como dice aquí, no únicamente por el hecho que es que hay cosas porque con la razón no podemos llegar a ellas, ¿no?, como por ejemplo el hecho de que Dios es trino y uno, sino porque además de eso también hay cosas que, aunque naturalmente podamos conocerlas con la razón, sin embargo no las conocemos con tanta exactitud, con tanta certeza, por la razón que como por la revelación. Por la revelación las conocemos con más exactitud. Hay muchas cosas que son de ley natural, pero luego es curioso ver que cuando el pensamiento se va cada vez emborronando más y cada vez hay más confusionismo y cada vez hay más subjetivismo, y etcétera, etcétera, y nos acostumbramos a lo que es absolutamente anormal, pues claro, parece que luego al final, para aceptar la ley natural, hay que estar abiertos a la revelación. Por ejemplo, esto me lo oísteis explicar cuando hablamos del tema del aborto, etcétera. Es curioso que, bueno, en teoría, desde luego, para estar en contra del aborto no hace falta ser creyente. O sea, alguien por pura capacidad racional de apreciar la vida, el don de la vida, pues podría ser, vamos, auténtico militante de la cultura de la vida y estar en contra del aborto. Por supuesto, y lo sabrá, y lo sabrá. Pero es verdad que mayoritariamente la causa de la vida la defienden, o sea, la mayoría de los que están metidos en esa causa, no serán todos, pero la mayoría suelen ser cristianos y personas muy creyentes, lo cual quiere decir que la revelación, el abrirse a la revelación, les ha hecho clarificar más qué es lo que es de ley natural. En teoría eso se podía, en teoría el respeto al ser concebido y no nacido, hombre, en teoría eso se podía llegar a aceptarlo y acogerlo por la razón, aunque no se tuviese fe. Pero luego la práctica nos demuestra que, como decíamos ayer, cuando quitamos lo sobrenatural, no queda lo natural, sino que nos quedamos con lo antinatural. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Y para mí, vamos, muchas veces he comentado que para mí es otra de las demostraciones
de la veracidad de la revelación, que cuando nos abrimos a la revelación conocemos mejor, o sea, nos adherimos mejor al conocimiento natural. O sea, lo sobrenatural nos permite ser más racionales. Te cierras a la fe y eres más irracional. Todo lo contrario a cómo nos suelen vender las cosas, porque nos suelen vender las cosas como que el que tiene fe, el que se ha abierto a la revelación, ese es irracional. No, todo lo contrario, mire usted. El que tiene fe, el que se ha abierto a la revelación, conoce con mucho mayor exactitud lo que es de ley natural, lo que es racional, ¿no? Y la experiencia nos demuestra que en una buena parte, por lo menos, ¿no?, los que se cierran a acoger la revelación por el don de la fe, esos sí que tienen dificultad de conocer lo que es la ley natural. Y entonces adoptan posturas irracionales. Por lo tanto, necesitamos también de la revelación en este sentido. Se nos remite aquí al punto 2036 del Catecismo, que dice así: la autoridad del magisterio de la Iglesia, se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la Iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben de ser ante Dios. O sea, es decir, que también forma parte del magisterio de la Iglesia no sólo el recordar las cosas sobrenaturales, sino el también iluminar en cuáles son las cosas que son de ley natural. Entre otras cosas, ¿por qué tiene esa función? ¿Por qué tiene esa tarea encomendada el magisterio de la Iglesia? Primero porque, como dice aquí, porque son cumplir la ley natural y ser respetuoso con la ley natural es necesario para la salvación. Y en segundo lugar, además, porque, bueno, si Dios se ha revelado, nos ha revelado ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Quinto mandamiento, no matarás. Hombre, eso es de ley natural. En principio no parecía que era necesario que Dios revelase un mandamiento como el mandamiento divino, si ya Él había puesto en la naturaleza, inscrito en la naturaleza, que eso es de ley natural, que hay que respetar la vida. Sí, en teoría parece que es una duplicidad, ¿no? O sea, lo puso en la ley natural y lo pone en las tablas escritas de la ley de Moisés. Pero es que era necesario ponerlo, porque ya sabemos cómo somos. Uno dice, sí, no matará, sí, ley natural, pero es que en este caso se lo merecía. Y somos así, tendemos a autojustificar. Entonces, como la ley natural, de alguna manera, no está escrita en ningún sitio y está en la propia naturaleza, es bastante fácil, ¿no? O sea, es bastante frecuente que uno pueda violar la ley natural y hacerla a su medida y hacerle excepciones. Por eso dice, no matarás nunca al inocente. Bueno, he aquí, por lo tanto, ¿no?, también el por qué. O sea, aquí hay una explicación para que entendamos cómo tanto la ley natural que Dios ha inscrito en nuestra conciencia y la revelación de Dios, ¿no?, que está transmitida pues a través de los profetas y sobre todo de Jesucristo, confluyen ambas dos, ¿no?, en el caminar del hombre, igual que el hombre tiene, como esa mariposa que tiene las dos alas, la fe y la razón. También, bueno, pues Dios ha dado como dos caminos, el camino del conocimiento natural y el camino del conocimiento revelado. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido este apartado que tiene como título, perdón que me he perdido la página, el conocimiento de Dios enseñado por la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.